Hola, espero que se la estén pasando muy bien. Me llamo Napoleón, pero no crean ustedes que estudié historia por mi nombre. No, esa no es la razón. Un día, al igual que todos ustedes, tuve que decidir qué estudiar y decidí que me gustaba la historia, pero el momento más difícil fue comentárselos a mis papás. Seguramente, como comentó Ferran, hasta ahora comprendo. Me puse nervioso, ansioso, sentía algo en las piernas, pero finalmente les comenté a mis papás que quería estudiar historia. Y como suele sucedernos a todos los que estudiamos historia o alguna carrera de ciencias sociales, la primera pregunta fue: ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Y seguramente, como suele suceder muchas veces en la familia, la preocupación fundamental es: ¿tendrás posibilidades económicas de vivir, de mantenerte, de tener alguna vez una familia? No supe qué decirles a mis papás en ese momento. No supe decirles de qué se trataba la historia. No supe explicarles exactamente qué hacía un historiador. Simplemente tomé la decisión y llegué a estudiar historia. Pero aún en la escuela de historia, no supe en ese primer momento cuál era la razón de estudiar historia. Un día, acompañado de algunos amigos, nos dirigimos a una ciudad cercana donde había vestigios arqueológicos y, ayudados de una pala y un pico, empezamos a hacer lo que denominamos exploraciones arqueológicas. ¿Y qué creen? El maestro nos reprimió, nos dijo que no era posible que hiciéramos eso, que antes debíamos de haber pedido permiso porque explorar algún sitio ameritaba ante todo de un permiso oficial. Poco a poco fui comprendiendo qué era la historia y supe algo que hoy en día me queda muy claro: entender el presente a través del pasado. Ese es el punto central del historiador. A partir de una serie de documentos, de materiales de diversa naturaleza, podemos entender el pasado, encontrar las leyes y las relaciones económicas, políticas, sociales, que le dan una explicación a esa sociedad en la que vivimos. Pero no se crea que es tan fácil. Entender el pasado nos permite reconstruir una serie de fenómenos actuales y contemporáneos. No se crea tampoco que el historiador es un ratón de biblioteca. Así lo expresaba en algún momento un amigo nuestro, un reconocido historiador, Luis González y González, quien decía: mire, Napoleón, todos creen que somos ratones de biblioteca o ratones de archivo, según sea el caso. Y efectivamente, uno de los puntos centrales es que los historiadores leemos. Leemos libros, nos acercamos a los acervos bibliográficos, que por cierto nuestra institución tiene excelentes ejemplos de ello, y acervos antiguos que son orgullo de esta institución. Pero también vamos a los archivos, y en los archivos encontramos
expedientes viejos, expedientes que dejan ver a través del polvo o la humedad que han pasado muchos años, tal vez siglos, sin que alguien los hubiera tomado en sus manos. Y de esos documentos logramos extraer datos importantes que nos permiten entender cómo vivieron en otros tiempos. Pero para hacerlo, tenemos que estudiar algo adicional. Tenemos que estudiar la paleografía, porque los antiguos mexicanos no escribían como lo hacemos nosotros. Tenían una serie de abreviaturas y una serie de elementos que estaban presentes en su escritura que hoy debemos entender a través de la paleografía. Así que la historia se va complicando poco a poco. Pero también en eso radica el elemento más hermoso de la historia. El por ir descubriendo poco a poco esos documentos, esas relaciones, identificar personajes, relaciones, problemas, movimientos. La historia es dinámica, la historia es dialéctica. Así es la historia, pero así es la vida misma. La vida misma es dialéctica. Y algo más importante, no crean que todos los testimonios son escritos. ¿Cuántos de nosotros hemos platicado en el seno familiar con nuestros abuelos, con nuestros tíos? Y entonces ellos nos han platicado historias. Y eso son testimonios orales. La historia, pues, se construye de distintas maneras y mediante diferentes testimonios. No es solamente sentarse y empezar a leer y revisar un libro y tal vez pedirle al maestro que nos deje leer únicamente un capítulo. No, la historia es más compleja. Y la historia también tiene que ver con la imaginación. Si no tenemos imaginación, no podremos comprender cuál ha sido el desarrollo y el devenir de la sociedad. Tenemos que dejar volar la imaginación y luego encontrar asidero en aquellas fuentes. La historia por sí sola no explica toda la problemática. Hoy en día, el historiador debe participar en proyectos multidisciplinarios. En la medida en que nos podamos acercar a los antropólogos, a los sociólogos, a los filósofos, a los biólogos y a muchos otros que cultivan otras disciplinas, podremos encontrar entonces una explicación integral de los problemas que agobian a nuestra sociedad. Por cierto, les voy a comentar una anécdota que recién me ha ocurrido. Platicábamos sobre la multidisciplina en la escuela de historia y les pregunté a mis alumnos, ¿y a qué se dedica la antropología? Un joven levantó inmediatamente la mano, presto, presuroso, me dijo, maestro, estudia los antros. Me quedó claro entonces que debemos hacer un esfuerzo por transmitir a nuestros estudiantes lo que es la historia, lo que es la antropología, porque si no, al rato estudiaremos en otros confines de la ciudad. Pero la historia también recurre a otros documentos. Las fotografías, esas fotografías que ustedes reiteradamente imprimen en su celular o en algún otro dispositivo, también tienen una explicación.
En esas fotografías se pueden advertir no solamente los rostros, los seres humanos, no, se pueden advertir también las clases sociales. Alguna fotografía antigua recrea una plaza. Y en esa plaza ven ustedes perfectamente definidos dos sectores. En la parte central se encuentra aquella clase económica y política detentora del poder. Y en sus alrededores se encuentran la gente común. Eso forma parte de lo que nosotros denominamos lectura de imagen. Pero invitemos a los historiadores también a que no se concreten única y exclusivamente a leer un libro de historia. Lean literatura. La literatura nos permite recrear lo que anteriormente decía, la imaginación. El cine nos permite identificar una serie de problemas que explican de mejor manera cuál es el sentido del desarrollo de una sociedad. El teatro y otro tipo de manifestaciones artísticas forman parte también de ese espectro al que nos tenemos que acercar los historiadores. No sabía eso cuando mis padres me preguntaron, ¿y qué estudia un historiador? ¿Y a qué te vas a dedicar, Napoleón? Y a pesar de ello, mis padres me apoyaron. Me dijeron, estudia lo que tú quieras, estúdialo con ahínco, con entrega, con pasión. Estudia lo que quieras, lo que te guste. Y lo hice y soy feliz. Soy feliz como historiador y soy feliz también porque comprendo buena parte de lo que ocurre a mi alrededor. Muchos años pasaron antes de que un familiar me mostrara una carta. Y en esa carta mi padre le decía, Napoleón nos acaba de decir que va a estudiar historia. Tengo miedo. ¿Qué va a hacer Napoleón? Finalmente, aquí estoy. Solo quería decirles, mi nombre es Napoleón, pero esa no fue la razón por la que estudié historia.